En el mundo del fútbol argentino, existen muchos clubes conocidos, curiosos, y viejos. Sin embargo, hoy hablaremos de un club que si vos llegaste a escuchar, se te hará familiar. Alumni. Pero, ¿qué pasó con Alumni, y por qué desapareció? Quédate, porque aquí verás, la historia de Alumni, de un grande, a la desaparición. Comencemos. Alumni, antes conocido como English High School Athletic Club hasta 1901, fue fundado en la ciudad de Buenos Aires, fue fundado el 3 de octubre de 1898, fundado por Alexander Watson Newton, aunque algo curioso, es que, sus integrantes venían jugando juntos desde antes, como exalumnos del Buenos Aires English High School, por 1884. Alexander había sido contratado para dirigir el club de Saint Andrews Scots School, pero después de algún tiempo, Alexander decidió no seguir con Saint Andrews Scots School, ya que para él, el club no estaba dispuesto a contar en las instalaciones con un gimnasio y un campo de juego, elementos indispensables para Alexander y su visión. En 1882, Alexander arribó en Buenos Aires, y 2 años después, Alexander funda Buenos Aires English High School, para poner en práctica sus ideas educativas, orientando las actividades deportivas de los alumnos principalmente hacia el fútbol. El 1 de febrero el colegio abre sus puertas para impulsar y desarrollar el fútbol en el país y Alexander decide contratar como profesor de educación física, William Batters, que según algunos autores, fue Batters quien trajo en 1886 desde Gran Bretaña la primera pelota de fútbol utilizada en el país. Años después en 1890, Buenos Aires, todavía no se encontraba regulado por alguna organización, sin embargo existían varias instituciones, tanto deportivas como educativas, que lo practicaban con regularidad, como el ya mencionado Buenos Aires English High School y otros colegios, pero en 1891, Alec Lamont, del ya mencionado Saint Andrews Scots School, presionó para la creación de un ente que organizara una liga. De esta forma se crea la Argentina Association Football League, en la que participan 6 equipos, como Saint Andrews Scots School, Old Caledonians Football Club, Buenos Aires al Rosario Railway, Belgrano Football Club y Buenos Aires Football Club, si bien el colegio de Alumni, o sea Buenos Aires English High School, no participó en esa edición, Alexander, ofició de árbitro en algunos encuentros. El campeonato, que tuvo como ganadores a Saint Andrews y Old Caledonians, recibió críticas y no fue respaldado por gran parte de los clubes. En 1892, no hubo ningún torneo, ya que finalizó también la existencia de la Argentina Association Football League. Sin embargo, en 1893, Alexander Watson Newton fundó un nuevo organismo futbolístico que utilizaría el mismo nombre del anterior, Argentina Association Football League. Este es considerado por la Asociación del Fútbol Argentino como su verdadero y único antecesor, y a Alexander Watson Newton como su primer presidente. En esa edición, participaron algunos equipos, y entre ellos, Alumni, aunque conocido como Buenos Aires English High School, el equipo obtuvo en esta ocasión la 4ª ubicación, consiguiendo solo 4 puntos, siendo el campeón Lomas. Se desconocen muchos de los resultados, pero obtuvo una victoria contra Buenos Aires Railway, 2 empates contra Quilmes Rovers que terminó en 2-2 y Buenos Aires Railway, y 5 derrotas contra Lomas, en las 2 ocasiones, Flores 2-0, y se desconoce el resultado del otro partido, y Quilmes Rovers. En esa edición, se cambiaría el nombre a English High School, nombre con el cual participaría en el campeonato de 1895, y en 1894, decidió no participar, haciendo que algunos de sus alumnos, jugaran con Lobos Athletic Club. En 1895, Alumni volvería a participar, con Lomas, Quilmes Rovers, Lomas Academy y Retiro Athletic Club. Lomas volvería a ser campeón, mientras que Quilmes fue subcampeón. Nuestro protagonista, tristemente quedaría en último lugar, y no volvería a participar hasta la edición de 1900. Mientras tanto en 1898, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública dictó una resolución por la cual la enseñanza de ejercicios físicos se tornaba obligatoria en los colegios nacionales. Además, se dispuso que en cada colegio se organizará un club atlético compuesto por los alumnos y exalumnos, cumpliendo con el artículo 16 de la resolución. El 3 de octubre de ese año se fundó el English High School Athletic Club, en el que participaron alumnos, exalumnos y profesores de la institución. La escuela compró un predio en el barrio porteño de Coglan, cercano a la estación del ferrocarril, que fue utilizado para desarrollar la práctica de actividad física en la institución.
En 1899, la AFL, o Argentina Association Football League, creó la segunda división, y nuestro protagonista quedaría subcampeón, mientras que el campeón sería Banfield, a tan solo, en perspectiva de Alumni, un solo punto para igualar a Banfield. En 1900, el club decide retornar a la primera división, por lo que recupera a los jugadores que se encontraban en Lobos y Lanús. De Lobos regresan Walter Buchanan, Juan Mkechnie y Guillermo y Heriberto Jordán. Mientras que de Lanús retornan Tomás, Carlos y Jorge Brown. Desde la temporada de 1900, empezaría una campaña exitosa de Alumni, que duraría hasta que el club decidió no participar más en la competición 11 años después. Lo disputaron 4 equipos: English High School, Lomas Athletic Club, Quilmes Athletic Club y Belgrano Athletic Club. El Club Lobos, donde jugaban varios exalumnos, no participó debido a una prohibición de la Argentina Association Football League. La asociación determinó que el club debía contar con campo de juego en Buenos Aires, ya que al resto de los equipos les resultaba problemático trasladarse hasta la ciudad de Lobos, ubicada a 100 kilómetros de Buenos Aires. Ante la disyuntiva de conseguir un nuevo terreno de juego o no participar, los directivos se inclinaron por la segunda opción. Esto produjo que algunos jugadores de ese club se integraran al English High School. El torneo comenzó el 20 de mayo con un empate por 1-1 contra Lomas Athletic, algo que no se repetiría en esa temporada ya que ganó todos los partidos restantes y se consagró campeón en forma invicta. Luego del empate con Lomas, jugó el 14 de junio con Quilmes venciéndolo por 4-0, el 9 de julio nuevamente frente a Lomas Athletic, ganando 2-1 en esta oportunidad, el 22 de ese mes frente a Belgrano Athletic, consiguió la victoria por 3-1. Finalmente obtuvo el título tras derrotar el 15 de agosto a Quilmes por 5-0 y el 8 de septiembre a Belgrano por 3-0. De esta forma la institución obtuvo el primer título de su historia. Ese año comenzó a disputarse la Copa Competencia Chevalier Boutella, una copa internacional en la que participaban equipos de Buenos Aires, Rosario y Montevideo. En esta primera edición, English High School debió enfrentarse el 15 de julio a Quilmes por los cuartos de final. Tras un triunfo por 2-1, clasificó a las semifinales donde debió enfrentarse a Rosario Athletic Club. El partido, jugado el 12 de agosto, finalizó 3-1 a favor de los rosarinos, quienes avanzarían a la final. Al final de la temporada, el periódico Buenos Aires Herald decidió otorgar un trofeo, el Herald Trophy, al equipo que tuviera la mayor popularidad. Para determinarlo, creó una encuesta en la que los lectores enviaban un cupón en el que indicaba su equipo favorito. La votación finalizó el 31 de julio, y el ganador fue English High School con 6.942 votos. Para la temporada de 1901-02, Alumni ganaría 2 títulos. También en esa temporada, se implementaría la tercera división, en donde jugaban los jugadores menores de 17 años, además, se dispuso que los clubes que representaban a establecimientos educativos deberían inscribirse en esa categoría, ya que de otra forma podría interpretarse como publicidad, en base al interés que despertaba el fútbol. English High School pasó a jugar a divisionales menores y paralelamente se crea el Alumni Athletic Club. El nombre Alumni fue propuesto por el exalumno Carlos Bowers, quien había tenido contacto en Estados Unidos con las Alumni Associations, organizaciones de exalumnos. Hasta 1905 fue inscrito bajo el nombre de Alumni Football Team, denominación que aparece en los trofeos ganados hasta entonces. A partir de 1906 comienza a utilizar la denominación Alumni Athletic Club. Alumni ganaría su primer campeonato, y en la Copa Competencia, en donde también la ganaría, consiguiendo su primer título internacional. Para la temporada 1902-03, Alumni ganaría otra vez un campeonato, la tercera división que jugaba desde 1901, aunque se sabe que Alumni ganó todos sus partidos pero no el partido final contra Belgrano que terminó en empate, y se desconoce el resultado del partido contra Lomas. En la Copa Competencia, empataría contra Barracas Athletic Club 1-1, y en el partido de desempate, Alumni ganaría a Barracas 2-0. En cuartos, se enfrentaría a Lomas, ganándolo a Lomas 2-0. En semifinales se enfrentaría a Central Uruguay Railway Cricket Club, ganándole 2-0. La final, en donde Alumni se enfrentaría a Rosario Athletic Club, terminaría en empate 1-1, en el partido de desempate también terminaría 1-1, y en el último desempate Rosario terminaría ganándole a Alumni 2-1, así Alumni quedando subcampeón.
En la temporada 1903-04, Alumni ganaría 2 títulos, el primero pues siendo la Liga, aunque esta vez no finalizó con forma invicta, el equipo que le impidió conseguir el tetracampeonato invicto fue Belgrano Athletic, que lo derrotó 1-0 el 26 de julio, cuando Alumni ya había conseguido la suficiente cantidad de puntos para ser campeón. En la Copa Competencia también la ganaría, ganándole a Rosario Athletic Club por 3-2. Lastimosamente para Alumni, en la temporada 1904-05, no ganaría nada, peor aún, fue una de las peores campañas de Alumni desde 1901, en el torneo local terminó en último lugar, en el torneo visitante quedó en segundo lugar, a tan solo 6 puntos de Belgrano Athletic Club, aunque tampoco sería tan malo para Alumni, ya que uno de sus jugadores, Alfredo Brown, fue el máximo goleador de esa edición. En la Copa Competencia, ante Barracas Athletic Club, quedaría eliminado en cuartos por 1-0, así levantando rumores de que Alumni se fragmentaría, aunque eso por suerte no sucedería, al menos en esa década. En la temporada 1905-06, Alumni volvería de ganar un trofeo, siendo pues, el torneo que mayormente gana, la Liga, después de incorporar a José Buruca Laforia y Carlos Let. En la Copa Competencia, solo llegaría a cuartos, que sería derrotado por Central Uruguay Railway Cricket Club en semifinales, cayendo 1-0. Esa temporada comenzó a disputarse la Copa de Honor, que constaba de una fase previa disputada por equipos del Gran Buenos Aires y Rosario, y otra que involucraba a equipos de Uruguay. La fase argentina era conocida como la Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires, y el ganador accedía a una final, disputada en Montevideo, frente al mejor equipo de la otra fase. Alumni lograría llegar a la final, aunque la perdería ante Nacional de Uruguay por 3-2. En la temporada 1906-07, Alumni ganaría 3 títulos. En esta edición el campeonato argentino tuvo cambios en su organización. Fue estructurado en una primera fase de 2 grupos y una final que disputaban los ganadores de los mismos. Alumni formó parte del grupo B junto a Quilmes, Belgrano Athletic, Argentino de Quilmes y Belgrano. El equipo creado por Watson Newton clasificó a la final tras ganar su grupo con 14 puntos, 7 victorias y una derrota. Allí goleó 4-0 a Lomas Athletic, el 7 de octubre en el campo de Porteño. Nuevamente uno de los goleadores del torneo pertenecía al club, Eliseo Brown, con 8 goles. El jugador repetiría este logro en las 3 temporadas siguientes. En la Copa Competencia le iría bastante bien, en la que terminaría ganando contra Belgrano Athletic Club por 10-1, ganando PPR tercera vez esta copa. No estoy mintiendo, 10 fucking goles. En la Copa de Honor, también le iría bien a Alumni, enfrentándose en la final contra Nacional de Uruguay, el partido finalizó empatado en 2 goles, por lo que el 14 de octubre se jugó el partido desempate. Tras ganar por 3-1, Alumni obtuvo por primera y única vez la Copa de Honor. Tras finalizar el partido se produjeron incidentes y el tranvía que los conducía al puerto fue apedreado por hinchas. Alumni tendría su primer tricampeonato, y decidieron no participar más en la Copa de Honor, debido al accidente de los piedrazos en Montevideo. El 24 de junio, se enfrentó a un combinado sudafricano, en el campo de la Sociedad Esportiva Argentina, donde actualmente se encuentra el campo argentino de polo. El partido convocó a más de 10.000 espectadores, entre los que se encontraba José Figueroa Alcorta, presidente de la Nación Argentina. A los 15 minutos del primer tiempo, Ernesto Brown debió retirarse lesionado. En 1906 la sustitución de jugadores no se encontraba contemplada en el reglamento, sin embargo el capitán del equipo sudafricano le ofreció a Jorge Brown, capitán de Alumni, reemplazar al jugador lesionado. El partido finalizó 1-0, con un gol de Alfredo Brown a los 51 minutos. Esa noche, el diario La Nación recibió una carta de Brown, secretario del club. En la temporada 1907-08, Alumni volvería de ganar 2 títulos, el primero siendo la Liga, ganando de forma invicta, aunque con 3 empates. Debe destacarse que Barracas Athletic abandonó el campeonato, por lo que cedió los puntos del partido correspondiente a la segunda ronda. Para la Copa Competencia, esta sufrió una modificación a partir de esta edición. En lugar de que la Copa fuera de carácter internacional desde el primer partido, se creó una fase previa en que los equipos de cada país se eliminaban y solo uno accedía a la final. Esta fase previa estaba implementada en la Argentina como la Copa de Competencia Jockey Club, mientras que al partido final entre un equipo argentino y otro uruguayo se lo conoció con el nombre anterior.
Alumni ganaría la Copa Competencia contra Central Uruguay Railway Cricket Club. Debe destacarse que hasta el partido del 18 de agosto contra el Reformer, por la Cup Thai Competition, el club jugó en carácter de local en el campo de juego cedido por la Sociedad Esportiva Argentina. Ese partido y los restantes en los que debió ser local, fueron disputados en el campo de Ferrocarril Oeste. En la temporada 1908-09, Alumni ganaría solo un título, aunque quedaría subcampeón de la liga ante Belgrano Athletic con 27 puntos. Hasta 1908 Alumni se había regido por los estatutos del Club Atlético English High School, dictados 10 años antes. Ese año se decidió reorganizar el club, por lo que debió modificarse el estatuto para adaptarlo a las nuevas exigencias. La Copa Competencia, la ganaría frente a Montevideo Wanderers, por 4-0. En la temporada 1909-10, Alumni ganaría 2 títulos, el primero, pues la Liga, aunque perdería un partido contra River Plate por 1-0. Y la Copa Competencia la ganaría a Central Uruguay Railway Cricket Club, por 4-0. En los últimos meses de 1909 resurgieron los rumores de disolución. Los mismos estaban basados en el cansancio de los jugadores y la dificultad para conseguir suplentes de envergadura entre los exalumnos. Estos rumores volverían a repetirse en las temporadas siguientes. En la temporada 1910-11, Alumni ganaría solo un título, que sería la Liga, aunque teniendo una sola derrota contra San Isidro. Acá se empezaría a notar un bajón en el club, ya que en la temporada anterior de la Liga hicieron 74 goles, y acá solo harían 42. En la Copa Competencia apenas llegarían a cuartos, tras ser derrotados por Provincial por 3-2. En la temporada 1911-12, Alumni ganaría solo un título, que fue la Liga Argentina. Aunque perdería 4 partidos. En la Copa Competencia apenas en su primer partido perdería contra Tiro Federal por 2-1. Lastimosamente para Alumni, esta sería su última temporada. La disolución de Alumni fue como un final agridulce. O al menos en mi opinión. Ya que sí, en la década de 1900 ganaron muchos títulos, sin embargo, su final fue muy temprano. A pesar de que el club ya estaba inscrito para la temporada 1912-13, Alumni decidió no participar ni contra Estudiantes, ni con los demás clubes, así, la AFL eliminó a Alumni de la competición. Las razones de su desaparición son consecuencia de su espíritu amateur. Uno de sus principales problemas era el recambio de jugadores, ya que el club prácticamente no incorporaba jugadores de otros clubes, sino que eran exalumnos del colegio. Y los jugadores del plantel, algunos de los cuales lo integraban desde hacía varios años, comenzaron a sentir el cansancio y querían continuar con sus vidas lejos del fútbol. Además influyó el hecho que el dinero recaudado por la venta de entradas, por disposición del propio club, era destinado a obras de beneficencia, por lo que se les dificultaba afrontar los gastos, principalmente el alquiler de un campo de juego ya que no disponían de uno propio. La asamblea en la que se determinó la disolución del club se realizó el 24 de abril de 1913. Todos los socios fueron convocados, sin embargo solo 7 asistieron a la misma. También pasaron otras cosas, como donar los fondos restantes a las escuelas evangélicas argentinas del señor William C. Morris, fundar el Hospital Británico, al Patronato de la Infancia, al Centro Bernardino Rivadavia, a la Sociedad Popular de Educación de Avellaneda, a la Asociación Damas del Taller La Providencia, al Centro de F. Sarmiento, y a la Comisión de Gimnasia y Ejercicios Físicos de ese centro deportivo. Después de su disolución, Alumni jugó algunos partidos a beneficio, como contra Belgrano, contra San Isidro, y contra Veteranos. En 1951, Buenos Aires English High School decidió continuar con Alumni, pero con otro deporte. El rugby. Solicitaron la autorización a la Asociación Alumni, presidida por Carlos Bowers, uno de los jugadores del club. La asociación no solo aceptó, sino que además varios de sus integrantes aportaron dinero para que el proyecto pudiera desarrollarse. De esta forma surgió la Asociación Alumni, un club que se adjudicó varios torneos de la urba y que se reconoce como una continuidad del Alumni Athletic Club. Así, termina la historia de Alumni. Pero, será recordado por ser uno de los clubes más grandes del fútbol argentino en su momento. Algo curioso a destacar, es que Alumni es más grande que algunos clubes de hoy en día. Bueno, les voy a ser sincero. No estoy orgulloso con este video.
En parte, mientras lo veo otra vez, parece hecho por un robot. Sobre la inactividad. El almacenamiento de mi celular está en las últimas, me dejan mucha tarea y algunos temas personales. Pero, a inicios de este mes, mi abuela empezó a tener complicaciones con su salud, e incluso la llevaron al hospital 2 veces, y ahora, quizás vuelva al hospital, por su salud. Y me van a preguntar, ¿qué tiene que ver eso? Lo que pasó, fue un factor que me llevó a tardar en hacer este video, y yo, espero que mi abuela se recupere. Y otra cosa. Últimamente, no tengo la misma motivación, para hacer vídeos. No sé por qué. Pero quizás sea por todo lo que pasa en mi vida. Pero no significa que deje de hacer vídeos. Voy a seguir subiendo vídeos, y quizás si no me tardo. Pero en fin. Gracias por esperar. Gracias, por tener paciencia. Recuerden darle like y suscribirse, aunque no es obligatorio. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.